Ecuador se ha empezado a discutir sobre el proyecto de ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, una gestión que el Gobierno Nacional se encuentra empeñado en reordenar, en sacar adelante en el ámbito de la seguridad. De este y otros temas vamos a conversar precisamente con el ministro coordinador de Seguridad del Ecuador, Homero Arellano, a quien le damos las gracias por atender a El Ciudadano TV el día de hoy. Ministro, este proyecto de ley, ¿a qué se refiere? El Gobierno Nacional busca fortalecer de esta manera entidades de seguridad ciudadana y orden público. Bienvenido. Gracias, Cristian. Un saludo a toda la teleaudiencia del Ciudadano TV. Gracias por la oportunidad de explicar efectivamente la seguridad ciudadana y el orden público hoy apuestan a tener un código orgánico, es decir, una ley de una jerarquía capaz de darle sostenibilidad a estos cambios que de otro modo la ciudadanía con mucha legitimidad demanda, es decir, una policía más fuerte, fortalecida, técnica, al servicio de los ciudadanos. Yo creo que definitivamente los cambios que se está dando en la policía son evidentes, pero no da más con una estructura que viene desde muchos años anquilosada, con una visión militarizada, sin una visión de prevención más cercana a la ciudadanía. Yo creo que el código en los 3 libros trae creatividades y trae un fortalecimiento a la propia policía. Lo que se busca es una rectoría precisamente de las actividades, organización, en fin, competencias y gestión con respecto a las entidades que están o que rigen el orden público, la seguridad de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Efectivamente, el libro es una compilación en 3, el código es una compilación de 3 libros, del que dedica la policía, que es el más abundante, y los otros libros con los que se crea un estamento civil de investigación del delito en apoyo al trabajo de la Policía Judicial, en corresponsabilidad para investigar el delito que lo dirige la Fiscalía, y el tercer libro que habla sobre un servicio civil de protección a las autoridades. Estos 2 últimos libros quizás es la parte que más llama la atención, pero son necesidades inmediatas, necesidades ya consensuadas inclusive con la policía, para quitar esta servidumbre que en otrora ha descansado en hombros de la policía. Tanto la seguridad de personas, de autoridades expuestas, cuanto también la investigación del delito. La Policía Judicial necesita más apoyo, necesita una tecnificación, pero también necesita de otro estamento que se dedique exclusivamente a la parte de laboratorio, a la investigación técnica científica. En el libro primero, que tiene que ver con la propia policía, hay mejoras sustanciales en la capacitación, en la equidad de género, en la patrocinio y defensoría para temas legales que tiene que la institución defender a sus policías. También en medidas más claras para separar a aquellos policías que han caído en actos de corrupción, el fortalecimiento de asuntos internos, la homologación no solamente en salarios, sino también en grados para una mejor permanencia del talento humano en la policía. Es decir, todas estas son mejoras que, a no dudarlo, no tienen que causar ningún resquemor, ninguna desinformación, que a veces intentan darlo, porque yo creo que toda la ciudadanía demanda con legitimidad, es un imperativo social el cambio de una noble institución con un amparo legal como un código orgánico. El libro 3, si se quiere, al momento es el que ha generado en ciertos sectores resistencia y hasta cierto punto polémica por la distorsión que se quiere dar al mismo y que se refiere al servicio de protección público. Al momento, ¿cómo se maneja la protección a funcionarios públicos, ministro? Yo creo que la polémica está bien, pero no tiene que desinformar. Es un tema muy claro de entenderlo. Al momento hay aproximadamente unos 1.200, 1.300 policías, entre oficiales y personal de tropa, dedicado a cuidar, como es importante y necesario, autoridades del gobierno, autoridades del legislativo, autoridades de la función judicial, gobernadores, etcétera. Pero esta es una actividad que no necesariamente tiene que ser solo de la visión policial, y se está apostando a un cuerpo civil de protección de autoridades, como lo tienen otros países, quitando esta servidumbre, si se quiere, a la policía, en donde ha destinado muy buenos elementos, inclusive varios oficiales con especialidad en el exterior están siendo subutilizados sus capacidades, sus técnicas, su aprendizaje, cuando pueden ellos estar liderando procesos, liderando temas en la propia razón de ser de la policía, que es
la cercanía con el ciudadano, la protección de la vida de los ciudadanos, del trabajo preventivo, el trabajo en investigación. Yo creo que allí hay más bien una comprensión de la razón primaria de ser de la policía, destinando un grupo que no es tampoco inmenso al cuidado de las personas que están expuestas a autoridades en términos generales. Precisamente son 610 efectivos No, aproximadamente. mucho más. Se ha calculado que están en unos 1.200 a 1.300 ahora dedicados a esas actividades. Y conforme hay requerimientos de seguridad, la policía jamás se ha negado, siempre ha sido muy proactiva en proteger a personas que sin ser autoridades inclusive están afectadas y que por razones de seguridad la policía les da protección. Yo creo que esta carga de trabajo perfectamente puede ser alivianada con un cuerpo definitivamente especializado solo en protección. Recordemos que esto no es una novedad, hay compañías privadas que inclusive dan protección a personas importantes, se llama así. Esta es entonces una especialidad dentro de los temas de seguridad que perfectamente puede generar en funcionarios civiles de carrera que dependen también del Ministerio del Interior, pero que van a estar en corresponsabilidad y en contacto permanente con la policía para casos de emergencia. Este servicio va a estar conformado por personal civil. Totalmente. Que va a ser obviamente entrenado por parte de la Policía Nacional. La propia policía los formará, es un servicio civil, que no es una novedad el que usen armas, como se ha hablado, desfigurando el tema, tratando de guardia pretoriana, eso es un absurdo. Recordemos que el servicio aduanero es un servicio civil, el que está en frontera y están armados y están uniformados, de tal manera que no es novedad que se hayan creado estos cuerpos, que en otros países es una necesidad y una institucionalidad de muchos años. Llámese servicios secretos, llámese agentes de protección. En este caso es un servicio civil de protección, exclusivamente para proteger a las autoridades que en el servicio de sus funciones pueden verse afectados en temas de seguridad. Esto no nace de la noche a la mañana, ministro. Esta idea de crear un servicio de protección pública con personal civil. Hay casos en otros países de los cuales Ecuador está tomando algunas características para montar acá su servicio de protección pública. ¿En cuáles nos podemos reflejar para crear este sistema acá? Bueno, Chile, por ejemplo, tiene tema, Estados Unidos, la mayoría de países no utilizan al policía necesariamente para la protección de autoridades, pero el código se lo viene construyendo desde el 2008 y en el 2011 ya se lo cambió sustancialmente, se presentó a la Asamblea, es decir que es un tema yo diría un poco añejo, inclusive nosotros teníamos la expectativa de que esto ya debía ser aprobado. Hoy se está generando una polémica innecesaria, reitero que con estas aclaraciones y las que podamos seguirlas haciendo, creemos que la mayoría de los ciudadanos, los asambleístas de oposición, nuestros asambleístas, impulsarán con la mejor buena voluntad un tema que sin lugar a dudas va a retirar una servidumbre de la policía. También en el caso de Fuerzas Armadas, en el caso de la protección al presidente. Eso no quiere decir que hay una transición en que ellos van a cooperar, van a entrenarlos, van a contribuir y paulatinamente esto va a ser una especialidad del servicio público. Son funcionarios públicos en el marco de la LOCEP, ¿verdad? Con una condición distinta que sin lugar a dudas va a alivianar tareas que hoy se las ha enfocado fundamentalmente a la policía y en parte también a Fuerzas Armadas. Este servicio de protección pública tiene que estar conformado por igual cantidad de miembros de la policía que actualmente cumplen. No, en absoluto, no podemos hacerlo eso. La Policía Nacional tiene aproximadamente unos 40.000 hombres y este servicio, reitero, hoy por hoy tiene ocupando unos 1.300 policías. Esto gradualmente irá creciendo, pero en cantidad es pequeño, en calidad será especializado fundamentalmente en protección a autoridades. ¿Que se piensa tener hasta cuándo? Esto está en construcción, esto viene, como usted bien manifiesta, en debate, en discusión desde el 2008, pero el punto culminante sería ¿cuándo? Bueno, no, el 2008 se empezó a construir en el gobierno, pero fue en el 2011 que presentamos a la Asamblea, la Comisión Especializada de la Asamblea lo ha tratado, lo ha debatido, pero no ha pasado. Esperemos que en este periodo la Asamblea le privilegie este tema y luego se constituirán en los reglamentos para ya
la parte de reclutamiento, la parte formativa. El propio presidente hablaba que, por ejemplo, en sus equipos de seguridad de adelantada requiere gente que tenga experticia y que hable fluidamente el inglés. Así es. Entonces, estas mejoras yo creo que solamente se pueden hacer con un cuerpo permanente. Hoy hay un gran trabajo, un reconocimiento al trabajo que denodadamente hacen militares y policías, pero no necesariamente este es el rol fundamental de ellos. Y precisamente esto se busca para, como usted ya bien ha manifestado, lo ha explicado claramente, para devolverle a estos efectivos policiales que ahora se encuentran en la protección a funcionarios públicos, devolverle sus tareas para las que fueron formadas, en las que pueden cumplir de una mejor manera, si se quiere. Porque el combate a la delincuencia para dar seguridad a los ciudadanos sigue. Y ahí están los resultados, ministro. Por ejemplo, en la tasa de homicidios ha rebajado, los indicadores en seguridad han bajado en los últimos años. ¿Cuáles son esos y cuáles son los que los ecuatorianos debemos conocer en estos momentos? Bueno, hay una baja sustancial en la mayoría de delitos. A veces hay contrapunto en el tema de estadísticas, pero la ciudadanía debe conocer que hoy hay una comisión de estadísticas multidisciplinaria, interministerial, donde inclusive están participando la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, que da cuenta de cifras importantes. Me debo referir a una cifra dura, porque digámoslo crudamente así, en el tema de homicidios y asesinatos se cuentan los cadáveres. Ahí no puede haber una interpretación de que las cifras no son ciertas y el Ecuador acusa una baja sostenida. Estamos hoy por hoy en una tasa por cada 100.000 habitantes de 12.4 aproximadamente, cuando la media latinoamericana está en 24. Es decir, estamos ya en los países en donde estamos atacando fuertemente uno de los indicadores de la violencia, uno de los indicadores de las condiciones de inseguridad. Pero nosotros aspiramos y tenemos retos en el próximo periodo, en el periodo siguiente que estamos viviendo, en el plan del buen vivir, en el sector de seguridad, se apuesta no solamente a bajar a un dígito, sino a llegar a niveles de 5, de 6 tasas por 100.000 habitantes, que nos coloca en los países más bajos en la región. Estos retos se lo puede hacer en la medida en que hay un cambio sustancial en la concepción de seguridad, vista desde una visión integral, y por eso cobra valor el código, porque el código no solamente habla de un servicio de protección a las autoridades, ahí hay un tema nuevo y muy creativo que es la investigación civil del delito. O sea, basta ya de pensar que solo la policía judicial, a quienes gobiernos anteriores maltrataron y mal utilizaron. La policía judicial necesita una capacitación importante que se lo va a dar, pero nace este estamento de investigadores civiles que son tomados del estamento universitario, que son en especialidades de telemática, ingenieros de sistemas, ingenieros químicos, etcétera, que con técnicas policiales van a ser los laboratoristas, los investigadores científicos del delito que se necesita. Eso fortalece la actividad del fiscal. La Fiscalía General del Estado está llamada a dirigir la investigación del delito y se fortalecerá con el trabajo en conjunto tanto de la Policía Judicial cuanto de los investigadores civiles. Entonces yo creo que esta baja a la que estamos apostando todos requiere de esta cobertura de un código orgánico fuerte que permita realmente una estructura sostenida mejor para la Policía Nacional. Que va a ser integral. El concepto de integralidad está allí. Ajá. Hay un concepto de equidad de género, hay un concepto de patrocinio legal, hay un concepto de reclutamiento para la policía según su lugar de origen, en donde hay provincias donde no existen policías de esa provincia. ¿Cómo podemos privilegiar que vivan en su terruño? Hay que hacer reclutamiento con equidad geográfica, dando prioridad a donde no han habido policías de esa parte del país. También el tema de la capacitación, una capacitación continua, permanente en derechos humanos, que hoy se la da, pero que tiene que fortalecerse. La posibilidad de que el personal de tropa, que dejará de llamarse tropa, en el código se llaman técnicos operativos, policías técnicos operativos, que puedan pasar al nivel directivo, lo que ahora se llama oficiales. Pueden pasar al grado de subteniente cuando estos cupos están allí y cuando la capacidad profesional de él lo da. Es decir, hay esta posibilidad de crecimiento en todos los niveles. Todo esto son buenas noticias para la policía
con la que nosotros apostamos a una mejor seguridad en el país y a quitarle a la policía servidumbres que antes demandaban solo de la actitud policial. Hoy la contribución de Fuerzas Armadas, el nacimiento de estos cuerpos civiles, ejemplos emblemáticos como del 911, donde en una sola plataforma tecnológica acuden bomberos, salud, policías metropolitanos, agentes de tránsito y la propia policía, hace que se vea el concepto de seguridad integral ejemplificada en la realidad, en la práctica diaria. Por último, en las últimas horas ha trascendido noticias de prensa desde Colombia que la Policía Secreta de Colombia espiaba o habría espiado al Ecuador por órdenes del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué conocimiento tiene al respecto y cuál es la posición del gobierno nacional ante estas noticias de prensa, insisto, que proceden de Colombia? Bueno, sí, el conocimiento que todos los ciudadanos tenemos son noticias de la prensa, pero qué increíble realmente que es la propia gente que ha trabajado en estos menesteres ahora esté develando estos temas, ¿no? Eso ratifica la necesidad de una política clara de nuestro gobierno. En su oportunidad el presidente tuvo mucha contrariedad con esta forma de llevar esta política. Felizmente son temas que se ha virado la página. Estamos construyendo la mejor época de las relaciones con Colombia. Colombia está construyendo la paz y la paz de Colombia se deberá construir sobre la base de sincerar estas malas prácticas en las que el Ecuador rechaza totalmente, y en su momento pues si hay que hacer un pronunciamiento lo haremos a través de nuestra vocería en política exterior, que es nuestro canciller, pero desde el Ministerio de Coordinación de Seguridad rechazamos estas prácticas que no hacen bien a la relación entre los pueblos, y también nos alertan en que nosotros como coordinación de seguridad debemos implementar medidas eficaces, mucho más fuertes en cuanto a la defensa de nuestras comunicaciones, defensa de nuestros temas reservados, que todo país soberanamente tiene que manejarlas. Yo creo que en esto nos ha faltado una cultura más fuerte en temas de ciberseguridad, en temas de encriptamiento, que lo estamos implementando a raíz de estas noticias que circulan por el mundo y que ahora circulan en la región, de estas absurdas prácticas de espionaje, porque con eso no se legitima más un gobierno, se legitima con el voto, y es el propio ciudadano el que sabrá castigar a aquellas autoridades que propician este tema que no hace bien, reitero, a la legitimidad de un gobierno en una democracia plena. La gestión y la política de seguridad del gobierno nacional avanza, ministro. Gracias. Avanza, y gracias al ciudadano también por permitirnos informar a la ciudadanía de que hay rumores que debemos rechazarlos, de afectación a entidades nobles como son la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, en temas de lo que se está trabajando es de mejorarlas, porque son instituciones llamadas a garantizar libertades, derechos y a propiciar la construcción de un país de paz. Gracias al ministro Homero Arellano. Él es el ministro coordinador de la seguridad del Ecuador y que nos ha referido temas importantes sobre el avance en este tema que tiene el gobierno nacional en beneficio de las ciudadanas y de los ciudadanos de todo el país. Hacemos una pausa aquí en El Ciudadano TV.